Entonces, resulta que se hizo todo eso. Nos tocó parirnos a nosotros e inventarnos por completo, y lo tuvimos que hacer juntos. Nadie hubiera podido lograr esto solo. Y como las batallas se dieron en circuito, pero ese lugar donde se dio la batalla después se convirtió en un estado nacional. Entonces en ese lugar quedó como que esa batalla liberó a ese país y adquiere un carácter único. Pero no, eso es un circuito, y después los estados surgen después de las batallas y se van estableciendo los límites y van convirtiéndose en países. Entonces, en ese proceso de haber estado 500 años bajo una sola dominación, que no es el caso de África ni es el caso de otros países donde había 4 o 5 imperios disputándoselos, era uno solo, y donde había una sola lengua, como dice Galleta, dice, no vamos a tomar el mundo con una sola lengua, ¿sí? Cuando en el proceso de hacer toda esa vuelta nos volvimos hermanos, tuvimos que solucionar problemas comunes. Este tema de la patria boba, en total acuerdo con el historiador Martínez, eso no era ninguna pregunta pendeja. Es que si vamos a hacer una nación necesitamos saber si tenemos un modelo centralizado o si vamos a tener un modelo regional, y si cada una de las provincias va a tener una autonomía que se remita a una representación en una parte central o no. Eso es para cómo acomodamos la silla, eso son las instituciones que hay que crear. La pregunta hay que hacérsela. Teníamos solo 2 referencias en el momento: Francia con un régimen totalmente centralizado, los Estados Unidos con un régimen de provincia, de federalista. Y entonces había que preguntarse todo eso. Entonces uno se pregunta como si tuvieran ellos, cuando lo hicieron, toda la información que nosotros tenemos ahora de lo que pasó después. Ellos estaban en la jugada y cada uno hizo lo que pudo, como pudo, ¿sí? Y a ver si a usted le ponen ese chicharrón si sale con algo más creativo y más sexy de lo que ellos hicieron, ¿sí? Entonces, a ver, hazme usted la patria, diga, institucionalice esta vaina, trate de adaptar un discurso de la modernidad a un mundo completamente diverso y distinto a las sociedades donde esos discursos se generaron, tratando de que eso sea un deber ser, pero teniendo cosmovisiones completamente distintas. Entonces, y además siendo parte de un imperio donde no entró la modernidad, porque la modernidad no entró en España, porque entró de una manera tan brutal que no la pudieron asimilar, porque cuando usted lo cascan para liberarlo o lo cascan para oprimirlo, los hematomas quedan igualitos. Entonces, como distingue uno, no, pero es que mira, este fue el nombre de la libertad, este tratazo de acá era chévere, ¿sí? En cambio este sí era para oprimirme, este no, este más bien no. Entonces, por eso no entra la modernidad a España. Como no entra la modernidad a España, ellos se van a quedar, después de ese proceso de independencia, ellos se van a quedar en el final de los siglos, o sea, que se quedan absolutamente atrás de los tiempos y vienen a resolver estos problemas después de que muere Franco. O sea, España se pone en serie en el 77-78, porque después hubo 40 años de dictadura que seguían los lineamientos de Felipe II en el siglo XVI. ¿Sí? Cuando ellos tuvieron el destape, lo que salieron fue del Escorial y de los conventos para entrar en el siglo XX, cuando ya era la era punk. ¿Sí? Entonces, resulta que nosotros empezamos a formarnos, y empezamos a formarnos continentalmente. Los portugueses hicieron una cosa mucho más sencilla. Cuando sintieron pasos de animal grande, inmediatamente se pisaron y se fueron para el Brasil, trasladaron el imperio a Río de Janeiro y dejaron eso allá manga por hombro, y entonces ellos salvaron el proyecto, aunque el territorio en ese momento estuviera amenazado. Y Napoleón gana por W, que de eso no se trataba. ¿Sí? Entonces, que nosotros sí, o sea, España se queda a resistir y la quiebra. Y en esa quiebra se produce la coyuntura que nos lleva a nosotros, con todas las ideas del romanticismo, con todas las ideas del ciudadano, con todo ese discurso, a intentar hacer un continente que en realidad lo tuvimos que hacer todos al tiempo. Y los últimos que llegaron, los últimos que fueron Cuba y Puerto Rico, Cuba no lo va a poder lograr sin el apoyo de los Estados Unidos, lo que lo condiciona a una posible invasión, que es la enmienda Platt, en cualquier momento que se produzca cualquier inquietud. Y Puerto Rico queda como una indemnización, encima, vean. Puerto Rico no tuvo chance, eso es un estado mental, porque fue una indemnización de la guerra. Con todo y todo, nosotros creamos un continente.
es con la ayuda invaluable de Haití, absolutamente importante, porque Haití nos dio toda la fuerza y nos comprometió a la liberación de los estados, porque Haití fue el primer país, el primer reino negro independiente de todo el continente, en 1804, madrugadísimos. Entonces nosotros empezamos a crear todo esto y empezamos a tener todo un desarrollo con problemas muy parecidos, tan parecidos que con todo el dolor del alma, ver las noticias de México diariamente es sentirnos en los 80s que nosotros vivimos. Y es querer decirles, venga, ¿sabe que no entienda por ahí que esa vaina no tiene salida? Sí, devuélvase, si hay para dónde, sí, porque es muy doloroso verlos y ver en ellos todo lo que hemos sufrido nosotros también en esa época. Quedamos con una cantidad de condiciones históricas muy similares, ¿sí? Y eso hace que un latinoamericano pueda abordar a otro en cualquier parte del planeta y le pueda caer a la casa y le pueda echar carreta y lo pueda tocar. La mayoría de las culturas no le tocan. Para nosotros el contacto físico es indispensable para poder generar un tipo de lazos. Los miramos. En Europa es más la educación mirar a la gente, ¿o no? Aquí dice mira cómo era que mira a los otros. Entonces nosotros vamos a crear una cultura que, siendo diversa, es increíblemente similar en toda su base histórica, y estamos profundamente entrelazados por todo este proceso de parto. Pensar el bicentenario es hacernos conscientes de eso, es hacernos conscientes de las voces de las regiones. Es que al final de la guerra civil, el que gana la definición del federalismo, del centralismo, es el que cuenta la historia. ¿Cómo ganó el centralismo? La historia se contó desde el centro. Pero eso ya es lo que pasó después, no cómo surgió. Todas las provincias tuvieron que ver en que se diera un proceso de independencia, como todos los países que hoy son América Latina lo hicieron, ¿sí? Y quedó confinado a unas esquinas y a unos íconos muy particulares, que por supuesto por sí solos no explican cómo dio semejante vuelta tan grande. Pensar el bicentenario. O sea, yo tuve la oportunidad en estos 2 años, tuve unas oportunidades maravillosas. Pude ir a las regiones, pude hablar con la gente en los llanos, y como ellos sienten que le metieron toda la lucha a la independencia, hicieron posible que sin llaneros no hay independencia, no les quepa ninguna duda, y sin embargo no van a formar parte en igual proporción de la construcción de un Estado nacional como lo hicieron para que eso fuera posible. Estuve en Leticia, ellos recuerdan que se independizaron los brasileños por allá. Estuve en muchas partes, en San Andrés y Providencia, allá estuvo Auri y llegó a crear un Estado independiente. Pensar en el bicentenario es escuchar las voces de las regiones, es escuchar las voces del continente, es ver a todos los pelados haciendo esfuerzos interactivos por apropiarse de una narración de la historia, es preguntarnos desde muchos puntos de vista. Este solo hecho de preguntarnos desde cada uno de estos ángulos quiénes somos y qué hemos hecho justifica toda la celebración, porque nos lleva al pensamiento de una formación de nuestra propia conciencia histórica. Pensar el bicentenario es mirarnos, es en toda nuestra diversidad, es escuchar las voces de género, escuchar las voces de comunidades, escuchar las voces indígenas, las voces afro, las voces ciudadanas, las voces del éxito, las voces del fracaso, todo eso, toda esa conciencia conjunta es lo que hace que inclusive sea chusco estar vivo en el bicentenario, vale la pena, ¿sí? Porque esta es la oportunidad, esto de cada 100 años, sentarnos a pensarnos desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, esta evaluación de nosotros como nación, como regiones, como continentes y como voces. Para mí es la riqueza más grande de lo que significa pensar el bicentenario, estar en los mares. Tuve la gran oportunidad de estar en un tramo de la regata que le dio la vuelta al continente. Esa fue la única celebración hemisférica que se dio. Fueron durante 5 meses de navegación alrededor del continente pensando los mares. Y cuando era contra un imperio de ultramar, los mares tuvieron una importancia muy grande. Es recuperar a San Andrés y Providencia, es recuperar las figuras como Auri, incluso los corsarios que eran empresarios independientes, esa cantidad de libros, exposiciones, obras de teatro, happenings, todo lo que está pasando ahora, instalaciones. Eso es pensar en el bicentenario, es pensarnos a nosotros, y es la oportunidad que nos estamos dando y nos está dando la historia. Gracias.